El caso de Jorge Glass en la encrucijada entre la anulación de pruebas en Brasil y la crisis humanitaria penitenciaria. El caso de Jorge es muy duro. El desmontamiento de la evidencia internacional que ya se dio hace mucho tiempo y la decisión de Brasil. Pero el panorama judicial en torno al ex vicepresidente Jorge Glass ha sufrido un vuelco sísmico tras la reciente comunicación oficial que dio el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Según informes, la justicia brasileña notificó a Procuraduría General y a la Fiscalía del Ecuador sobre la anulación definitiva de las pruebas utilizadas en el caso Odebrecht contra Glass. Nunca se hizo nada. Dejaron pasar por alto y hoy lo siguen teniendo. Por un caso de hacer un parque para Manabí, está preso, Jorge. Está preso porque lo persiguen, porque le temen y porque Jorge siempre les dijo la verdad. Incluso cuando salió de la cárcel, jamás doblegó. Vamos a mirar. En este pequeño video quiero hablar de Jorge Glass. En realidad, denunciar categóricamente la situación en la que está Jorge Glass, sometido a un martirio físico y psicológico. Jorge Glass no tiene agua, dice, susurra en las noches, quiero agua para beber. En la celda que comparte con otros dos, no hay agua ni para el inodoro. Jorge no recibe luz del sol. Jorge pasa en una celda con un foco prendido día y noche que le impide dormir. Jorge está siendo sometido miserablemente a tortura. Parece venganza por lo que pasó el más reciente domingo. Nos ganaron 4-0. Nos vamos a desquitar con Jorge Glass. Pero la gente tiene que saber que tiene ya protección de la CIDH, no de la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, que tiene poder vinculante, que el Estado ecuatoriano no puede escapar a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no puede ser tarde, porque quizás sea demasiado, porque quizá la reacción llegue cuando Jorge ya no esté entre nosotros. Esta denuncia tiene que recibirle el pueblo y reaccionar. La fragilidad de la acusación local y la falta de la ruta del dinero. A nivel interno, el debate sobre la solidez de las acusaciones resurgió con fuerza, incluso con voces críticas y análisis mediáticos. Se ha puesto en tela de juicio la capacidad técnica de estas fiscalías y de la anterior durante el proceso de transición para construir un caso irrefutable. Según se desprende de análisis periodísticos y debates televisados, como el que dijo Cristian Zurita, se reconoce que procesar estos casos es complejo, pero se admite una debilidad fundamental: la ausencia de una ruta del dinero clara que vincule directamente a Glass. Se argumenta que el ex vicepresidente se encuentra privado de libertad más por la fuerza de las circunstancias y la presión mediática política que por pruebas financieras forenses sólidas construidas por la Fiscalía. Esa narrativa sugirió en aquella época que si se revisan los informes de análisis financiero, no se logra encontrar el dinero en manos de Glass, lo que refuerza la tesis de la defensa sobre la inexistencia de pruebas materiales contundentes, más allá de la trama política que envolvió el caso. Hay hoy denuncias de tortura y condiciones inhumanas de reclusión. Tampoco es fácil hacerlo con un fiscal en transición que no tiene certeza de qué puede deparar su futuro si es que toma decisiones incorrectas. Es decir, él debe mirarse en el espejo y decir, bueno, ¿qué pasa a 8, 9 meses cuando yo deje el cargo? ¿Voy a ser investigado? Entonces, estos procesos nos van a llevar mucho tiempo y en buena hora que esto se ha dado en este momento. Yo pensé que podía demorar más. O sea, ¿tú más bien crees que actuó rápido la Fiscalía en esta segunda espero apertura? Que se tome el tiempo necesario para encontrar, para construir un caso en verdad fuerte, y para eso necesita la información que tanto Unidad de Análisis Financiero como las empresas contratadas deben realizar. De lo contrario, ¿cómo sustenta el caso? O sea, Glass, de alguna manera, está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la Fiscalía.
Si usted revisa Pero eso es que la defensa el de Glass informe, dice que no le han probado nada, pues. pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, a Jorge Glass no le encuentra. Eso hay que construirlo con fuerza, ¿sí? Y estamos en un momento histórico, no solo del Ecuador, sino de estos países como Argentina, sobre... Y Ecuador, mientras la batalla legal se libra en los tribunales, la situación humanitaria de Jorge Glass ha sido calificada como crítica y urgente. El asambleísta Javier Lasso ha elevado una denuncia categórica describiendo el encarcelamiento de Glass como un martirio físico y psicológico que viola los derechos humanos básicos. Según los reportes, Glass está recluido en una celda compartida donde carece de acceso a agua potable, incluso para necesidades sanitarias básicas, viéndose obligado a susurrar por agua en las noches. Además, se denuncia que es sometido a tortura blanca mediante la privación de sueño, al mantenerse un foco encendido las 24 horas del día en su celda, sin acceso a luz solar natural. Estas condiciones, descritas como una venganza política tras resultados electorales recientes adversos para el oficialismo, pintan un cuadro de deterioro progresivo que amenaza la integridad física y la vida del ex vicepresidente. La obligatoriedad de la Corte Interamericana, la urgencia de acción, el conflicto ha escalado a instancias supranacionales, donde el Estado ecuatoriano enfrenta obligaciones vinculantes ineludibles. Se ha recordado enfáticamente que Jorge Glass cuenta con medidas de protección dictadas no solo por la Comisión, sino por la Corte, escuchen bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expertos y legisladores subrayan que las decisiones de la Corte tienen poder vinculante y que Ecuador no puede escapar a estos pronunciamientos internacionales. La advertencia es severa. La reacción del Estado y la presión social no pueden llegar tarde. Existe un temor latente y expresado públicamente de que la reacción llegue cuando Jorge ya no esté entre nosotros. La narrativa actual exige que se respete el derecho internacional humanitario inmediatamente, antes de que la situación desemboque en un desenlace fatal, convirtiendo el caso legal en una tragedia de Estado. En conclusión, el caso de Jorge Glass ha entrado en una fase crítica donde convergen tres factores determinantes. El colapso de la evidencia proveniente de Brasil, la admisión implícita de la debilidad probatoria financiera en el ámbito local, se lo mete preso por construir un parque y, lo que es peor, la crisis humanitaria penitenciaria que bordea la tortura. La justicia ecuatoriana se enfrenta ahora a la inmensa presión de justificar una condena cuyas pruebas principales en otra época ya han sido declaradas fraudulentas por tribunales internacionales, mientras que simultáneamente el Estado debe de responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la integridad de un privado de libertad que fue vicepresidente del Ecuador, cuya vida corre peligro. La pregunta que resuena ya no es solo legal, sino ética. ¿Cómo sostendrá la Fiscalía su postura ante un escenario donde las pruebas no son directas y los derechos humanos se vulneran flagrantemente? Esto está pasando con Jorge Glass. Ojalá algún momento lo tengamos afuera, ecuatorianos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.